De Noticias se detiene en este segmento para compartir información específica, una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias. Estás en 102.9 Gospel FM Gospel. Nuevo bloque en GPS de Noticias, segunda edición. Le vamos a dar la bienvenida, como cada 15 días, los días martes, a Miguel Ángel Beso con su columna de Realidad Política y Social. Hoy el tema es justamente qué temas le preocupan hoy al mundo y la Argentina dentro de ese contexto. Buenas tardes, Miguel. ¿Cómo le va? Un gusto, Nahuel. También hoy tenemos la presencia femenina, que no la había visto en otra oportunidad. Llegó finalmente. Llegó. Iba llegando, venía demorada, pero llegó. Al fin llegué. Pero llegó. Un gusto también. Igualmente. Sí, en realidad hoy se me ocurrió que podemos reflexionar sobre algunas cosas, algunos trabajos de investigación social que se vienen realizando en el mundo y que nos dan una visión o una perspectiva diferente a la que habitualmente estamos acostumbrados, ¿no? Hay una empresa, entre tantas, Ipsos, que le hizo una serie de consultas a las personas que viven en distintos puntos del mundo, entre ellos Francia, España, Inglaterra, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Portugal, y podríamos mencionar, son 27 países a los cuales tomaron 20.000 personas casi de todos esos países e hicieron una investigación para ver qué pensaba la gente y qué temas les preocupaban. Y lo llamativo de esta investigación social, que fue publicada a principios de junio, o sea, es muy nueva, es que la agenda del mundo es muy parecida a la agenda argentina. Uh-huh. ¿Qué se imaginan ustedes en función de esta perspectiva que podría ser la mayor preocupación de estas 20.000 personas, que eran personas entre 18 y 64 años, de estos 27 países del mundo? ¿Qué imaginan ustedes que pensaron? ¿Cuál sería la mayor preocupación? Inflación. De esto, perdón. O lo laboral también. Bueno, los dos estuvieron acertados. La preocupación más importante que tienen estos 27 países del mundo, estas 20.000 personas de distintos puntos del mundo, es que la inflación es lo que más le preocupa. Quizás no sea lo mismo la inflación española que la argentina, o que la colombiana, o la chilena, o la brasilera, o la portuguesa, pero sí, o la inglesa, pero sí es el tema de mayor preocupación. El 37% de las personas entiende que eso tiene en vilo al planeta, porque al no haber estabilidad de precios, es muy difícil planificar a mediano y largo plazo. Y el otro tema, estos son datos como para pensarlo, ¿no? El segundo tema, que el anterior llegaba al 37%, el segundo es la pobreza y la inequidad social. El 31% de los consultados dijeron que este era el punto más importante que tenía el mundo. El tercero, casi con el 30%, el desempleo, que es lo que decías vos recién. Hay casi en el mismo nivel la violencia y la delincuencia. O sea que el problema de la seguridad es un problema del mundo. Sí, digamos que todos los problemas que están en los primeros planos no distan demasiado de los inconvenientes que puede ver la ciudadanía acá en la Argentina. Exacto, y esto llama la atención, ¿no? Porque por ahí nosotros estamos muy concentrados en lo que nos pasa en esta etapa, o en la etapa anterior, del gobierno anterior, en lo que nos pasaba a nosotros. Por supuesto que nos tenemos que ocupar de nosotros, pero digo, en esta perspectiva de lo que hace décadas atrás se llamaba mundialización, que después se le llamó globalización y fue cambiando de nombre, está muy presente porque es una realidad que largamente supera a los países. En el puesto en el quinto, aparece la corrupción política y financiera. El 24% de los encuestados dice que ese es el principal problema. Es llamativo que el 20% de la población pone un tema que no estaba en las agendas, que es el problema de la atención médica. Después de la pandemia, trepó varios lugares este tema como de interés mundial, ¿no?
El 20% de los encuestados dice que la atención médica es importante. Un poquito más abajo dicen que el problema más importante es que los estados cobran mucho impuesto, el 18%. Y el 16% está preocupado por el cambio climático. La educación el 15%, el coronavirus ya muy abajo el 12%. Y lo llamativo es que el conflicto militar entre naciones apenas el 10,5%. Es decir, el tema de la guerra ha tomado un lugar totalmente distinto. Y después, el de menor importancia es la falta de acceso al crédito, que es apenas un 2%. Esto, claro, acá influye Europa, que no tiene esos problemas, Claro. o Gran Bretaña. Nosotros sí tenemos problemas de acceso al crédito, sobre todo el problema del crédito productivo. También surgió la opinión de que el 34% de las personas encuestadas dice que no hay problemas económicos, lo que significa que el 66% dice que sí, el problema principal es el económico. Y este no es un dato menor, porque también está estrechamente vinculado a la cuestión del valor de la democracia. ¿Cómo está valorada la democracia en este tiempo? Y la democracia siempre se vincula su valor, su consideración, su rating en el ciudadano en función de las respuestas que da a los problemas. Y llama la atención este dato que di recién. Esto ya no forma parte del trabajo de Ipsos, pero son otras investigaciones sociales, que fijémonos que países como Perú, Colombia, España, Chile, México y Argentina, todos superan el 70% de disconformismo respecto a la economía. Argentina está en el 90%. Estamos hablando de estudios de los últimos 6 meses, ¿no? Argentina, dice la mayoría, dice no vamos bien económicamente. Ahora, lo llamativo es que prácticamente el 70% de la población de todos estos países que mencioné, México, Brasil, Colombia, España, Chile, están diciendo también lo mismo. Claro. Es decir, que hay un problema afincado en cuestiones esenciales, por ejemplo, la falta de trabajo, Claro. el desempleo. Y esto quizás no vayamos a tener tiempo hoy, pero me gustaría evaluar, se lo decía ayer a un ex juez, amigo, decía, qué interesante sería empezar a estudiar a fondo, lo podemos evaluar cada uno de su perspectiva, de su experiencia, desde donde hace falta muchas miradas. Qué interesante sería ver que acá hay dos cuestiones en conflicto y la gente lo siente, estos datos lo reflejan claramente, como una mirada mundializada, quizás con una perspectiva de la economía mucho mejor en Europa que nosotros, pero estamos hablando que el 66% del mundo dice que la economía no va bien, porque en realidad la desigualdad es la que está marcando el camino. A mayor desigualdad, menor valoración de la democracia, porque hay sectores porcentuales muy altos, hay sectores que empiezan a quedar fuera de los sistemas y no es un problema solo argentino o latinoamericano. Y en relación a esto que decía recién, ¿cuáles serían los puntos que habría que ver hacia el futuro de lo que está pasando en nuestras sociedades, ¿no? Y el ser humano necesita dos cuestiones para sentirse medianamente estable. Uno es el cariño y el afecto. Y si hoy ponemos en discusión, o en análisis, o en evaluación, cómo están las relaciones sociales, a partir del involucramiento en parte, no totalmente, de las redes, en la instalación del discurso del odio, del cual hemos hablado varias veces acá, hay una situación de las relaciones sociales bastante conflictivas en general. Entonces la persona necesita cariño, pero vive en un mundo que le suena hostil, a veces hasta familiarmente, a veces sectorialmente, a veces en la región en que vive, en el país o en la parte del país en que vive. Por ejemplo, el caso de Colombia, Perú. Perú vive en una inestabilidad institucional muy grande y Colombia tiene el problema del narcotráfico, que influye mucho sobre la calidad. Entonces los vínculos sociales están degradados y hay un espacio donde los seres humanos nos sentimos bien, que es en las buenas relaciones sociales.
Yo lo dije, creo, en el programa anterior, si uno tuviera dinero, la compra en los shopping no termina resolviendo el problema afectivo. Hace falta personas, buenas relaciones sociales, para que uno se sienta bien. Y el otro eje de la estabilidad, además del afecto, es el trabajo. Porque el trabajo da sentido de pertenencia, el trabajo inserta a cada uno y es un reconocimiento social que hace una comunidad a sus integrantes y le dé el sustento para sentirse útil y valioso en todos los ámbitos donde se desarrolla. Qué llamativo que estos dos temas están en crisis. Uno, el trabajo, porque es un problema mundial, lo veíamos entre los primeros puestos, Sí. y el otro, las relaciones sociales. Quizás sean temas para desarrollar más profundamente, pero me parece que acá hay dos ejes importantes y no es resultado de una casualidad, sino de una causalidad estas investigaciones sociales que se vienen realizando a nivel mundial y que también tienen su representación a nivel de nuestro continente y de lo que pasa en el país. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, realmente algo que primero a priori nosotros pensaríamos que es nuestro propio, que nos sucede aquí en nuestro país, algo que sucede a nivel global por diferentes cuestiones, en diferentes, se podemos decir, en distintos números y demás, pero bueno, hay situaciones que se repiten, algo que a mí particularmente me sorprende, que esto también suceda, por ejemplo, en Europa, pero está a la muestra que es algo que también está pasando por aquel lado, por el viejo continente, y dos datos muy importantes, bueno, con respecto a la falta de trabajo y a las relaciones sociales, que es un tema a profundizar muchísimo, me parece. Es un tema del que se puede hablar muchísimo, largo y tendido, y poder analizarlo despacio, digamos. Exactamente, sí, bueno, y está, me parece muy enriquecedor que exista este tipo de investigación para darnos cuenta, ¿no? Que no estamos solamente nosotros mal o hay cosas que no están bien en Argentina, sino que hay un montón de países que les pasa lo mismo y que, bueno, opinan de la misma manera. Por supuesto, a lo mejor los argentinos opinaron más sobre la inflación y por ahí, bueno, otro país opinó más sobre la cuestión de la guerra, que acá nosotros no lo vemos. Pero hay temas en común que afectan a todos los países, porque a veces pareciera que vivir en otro país ya es solucionarte la vida, y no es así tampoco. No, no es así tampoco. Por supuesto, si uno compara con cómo viven en Europa, la calidad de vida es diferente. En Europa quizás se trabaje menos para ganar bien, Claro. un poco menos de horas, pero de todas maneras los problemas son comunes, como bien ratificaban ustedes recién. Y hay un elemento más que, como decía Naúl recién, hay que seguirlo profundizando en otros programas, que en la década del 40 no existían el 60% de los trabajos que existen hoy, el tipo de trabajo. O sea, hoy existe un conjunto de trabajos que en la década del 40 no existían. ¿Qué porcentaje de todos los trabajos no existían? El 60%. Se calcula que hacia el futuro esto puede ser muy parecido. Para que tengamos una idea, la intensidad de la revolución tecnológica es 10 veces mayor en velocidad que la de la revolución industrial. O sea que es un cambio de los futuros trabajos, que futuros no estamos hablando de 10 años, estamos hablando de 2, 3, 4, o en algunos casos que ya ocurrieron, de trabajos que no van a existir más, y se multiplican trabajos que requieren de alguna formación, aunque sea de oficio, diferente a lo que hoy tenemos. Entonces, el tema del desempleo es muchísimo más complejo que tener fábricas, que generar trabajo, porque va hilado, va vinculado a la calidad de formación que van teniendo los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, muchos temas para profundizar, quizás no es el momento hoy porque los datos hoy del mundo son de perspectiva, pero no es ajeno a lo que le pasa a muchos países del mundo. Es muy fácil que nosotros veamos cómo la automatización, que lo puede reemplazar perfectamente una máquina, reemplaza a trabajadores. Aunque la máquina se equivoca muchísimo más seguido de lo que nosotros creemos.
Hace falta gente, personas, seres humanos para conducir esas máquinas, por lo cual la transformación va a ser grande. Hoy no da el tiempo para eso, pero sí me pareció mostrar que aquella mundialización que comenzaban a hablar algunos juristas hace tiempo atrás, que luego se llamó globalización y fue tomando distintos perfiles en terminológicos, en cómo se los decía, hoy es una realidad, y cuando se hace un estudio, una investigación social, empezamos a ver que hay una gran coincidencia en cuanto a esos temas principales. No es lo mismo, naturalmente, la inflación de Italia que la de Argentina. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que son los mismos temas que le preocupan a los ciudadanos en distintos puntos del mundo. Ahí estaba. Bueno, sí. La realidad es que preocupa las mismas cuestiones en diferentes puntos del mundo, algo que quizás nosotros somos un poco ajenos a esta realidad que sucede en Europa, sin comparar, ¿no?, la inflación que pueda tener un país del viejo continente con la que podamos tener acá en Argentina y en Sudamérica, pero son las mismas preocupaciones. Bueno, seguiremos profundizando, calculo, en la próxima, Miguel, con todo esto. Sí, vamos a ir un poco más, a profundizar un poco la cuestión esta del cambio del trabajo, que es un tema que me preocupa mucho porque el problema es cuánta gente puede quedar afuera de todo esto, ¿no? Claro. Si nosotros sabemos que en promedio, según aquellos estudios que hicimos en su oportunidad cuando me tocaba ser presidente del Consejo Económico y Social, que casi la mitad de la población no terminaba la secundaria y que eso influía directamente sobre la posibilidad de conseguir trabajo en el futuro, pero en un porcentaje muy alto. Imaginémonos cuál es el diseño de la sociedad que viene si nosotros no nos abocamos a hablar de lo que realmente pensamos y cómo podemos coincidir, y no seguir haciendo marketing de en qué cosas estamos pensando distinto, a ver quién se para en una posición más llamativa para la sociedad. Los gobernantes están para abordar los problemas y no para hacer periodismo. Para el periodismo está el periodismo, ¿no? Están los periodistas. Así que bueno, nos veremos en los próximos 15 días y seguiremos con estos temas. Un gusto, de estar con vos y de estar con Nahuel también hoy. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Miguel, como siempre. Círcele. Ahí estaba Miguel Ángel Beso, nuestro columnista de Realidad Política y Social, que en el día de hoy, bueno, habló sobre qué temas de hoy le preocupan al mundo, la Argentina, en ese contexto. Esto es GPS de Noticias, segunda edición. 102.9